Este es un video para mostrar y explicar algunos procesos en Power Query. El primer paso es conectar para la importación a SQL Server. Para este ejemplo voy a utilizar la base de datos de Contoso. Es una base de datos que se puede descargar de la página de Microsoft para practicar. Se escribe el servidor, se escribe la base de datos y escribo la consulta. Selecciono transformar información. Y ya tenemos la tabla aquí en Power Query. Como primer paso voy a quitar columnas que considero innecesarias. Y voy a quitar el middle name para simplificar el ejemplo. Aquí en el Power Query tenemos muchísimas opciones para transformar las columnas, hacer muchos movimientos con la información. Y uno de los que son muy necesarios es cambiar el tipo de dato. Aquí voy a cambiar la fecha hora a fecha. Las keys las voy a convertir a texto, pues así las prefiero. Y voy a crear una nueva columna. Voy a crear una nueva columna que se va a llamar nombre completo. Y para crear la columna de nombre completo voy a hacer un concat. De primer nombre y apellido. Y esta columna la transformaré a texto, porque estaba como general. Aquí voy a hacer un ejemplo de duplicar una columna. A esta columna le voy a transformar con la función de dividir columna por delimitador. Aquí automáticamente detectó que está la diagonal. Y ahora tenemos una columna para el día de inicio, el mes de inicio y el año de inicio. Y voy a hacer un ejemplo de crear una columna que va a ser una resta
de la fecha de contratación menos la fecha de nacimiento. Entonces, al restar la fecha de contratación menos la fecha de nacimiento, vamos a obtener los días de edad al momento de la contratación. Y nos lo da en días con horas, minutos y segundos. Esto no es lo óptimo, sería más óptimo ya en DAX con la función datediff, pero aquí para funciones del ejemplo nos sirve. Entonces aquí voy a transformar columna, voy a dividir columna por delimitador y aquí tengo los días de vida o de edad al momento de la contratación. Pero puedo crear una nueva columna y voy a crear una nueva columna y voy a dividir los días de contratación, los días de vida al momento de la contratación entre 365 y me va a dar la edad aproximada al momento de la contratación. Lo eliminé por error. Aquí está. Y lo puedo dejar en decimal o lo puedo convertir en enteros. Ya depende de el gusto de cada quien. Aquí en la tabla, que es la tabla con la información de los empleados, continuando con la explicación, podemos ver que en esta tabla la primary key es la llave de empleado, pero también hay una llave de empleado padre. Y a lo que se entiende esta es la llave del jefe. Porque aquí los region managers aparece el group manager, entonces se entiende que es el jefe. Entonces aquí para resolver el problema de que en la misma fila se muestre el nombre del empleado y el nombre del jefe, se puede hacer una joint de la tabla consigo misma. Y para hacer ese joint es aquí en merge. Se selecciona como llave la llave de empleado padre y aquí como llave la llave de empleado. Se hace el join y se selecciona el nombre completo. Y aquí llamaría nombre completo del jefe. Y observando aquí la tabla podemos ver que hay un contacto de emergencias.
Y si quisiéramos hacer una revisión de quienes pusieron como contacto de emergencias a otro empleado, eso se podría lograr con un inner join. Entonces, para hacer eso, pues voy a duplicar la tabla. Voy a quitar los pasos porque no es óptimo volver a hacer todos los pasos que aquí en la otra tabla son innecesarios. Ok, y en esta tabla solo voy a querer la información más importante. Voy a querer la llave de empleado y el nombre completo del empleado. Entonces, voy a crear la columna de nombre completo. Ok, entonces selecciono llave, selecciono control nombre completo y remuevo las otras columnas. Entonces, ya que tengo esta tabla, voy a hacer un inner join, y este inner join va a ser de la segunda tabla a la primera tabla, de la llave nombre completo en la primera tabla con la llave contacto de emergencia en la primera tabla. O sea, primera porque tiene query 1 y esta es query 1 paréntesis 2. Entonces, al hacer este join, me va a mostrar las coincidencias, donde coincida un nombre completo con un nombre de contacto de emergencia. Luego voy a expandir la segunda tabla para que me diga quién fue el empleado que colocó a otro empleado en su contacto de emergencia. Ok. Entonces, aquí me está diciendo que Sagib colocó como contacto de emergencia a Kevin y Kirk colocó como contacto de emergencia a Amrina. Entonces, este tipo de casos en la vida real se podrían llegar a investigar de si son familiares o amigos o por qué sucedió esto.